Muy buenas, mi nombre es Arleidis del Carmen Cerda Herrera. Soy estudiante de la especialización en seguridad y salud en el trabajo de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En esta ocasión voy a hablarles sobre mi trabajo de grado investigativo, que es evaluación de la relación entre la hernia discal lumbosacra en operarios de carga y descargue y la enfermedad profesional o laboral en Latinoamérica. Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar sobre la introducción a este trabajo. La hernia discal lumbosacra constituye una patología musculoesquelética de alta prevalencia a nivel mundial, siendo una causa significativa de dolor lumbar crónico, limitación funcional y ausentismo laboral. Esta condición se produce por la postrucción del núcleo pulposo a través de una fisura en el anillo fibroso del disco intervertebral lumbar, lo que puede generar compresión de las raíces nerviosas adyacentes, desencadenando sintomatología radicular característica, que es lo que conocemos como lumbalgia. Dentro del espectro ocupacional, los operarios de carga y descarga representan una población particularmente vulnerable al desarrollo de hernia discal lumbar. Las demandas físicas inherentes de su labor, que incluyen manipulación repetitiva de cargas pesadas, adopción de posturas forzadas y exposición a vibraciones, incrementan significativamente el estrés biomecánico sobre la columna vertebral lumbar. Esta exposición continua a los factores de riesgos que he mencionado nos hacen o nos llevan a realizar una evaluación exhaustiva de la hernia discal lumbosacra en esta población específica de trabajadores en operarios de carga y descarga. ¿Por qué? Porque permite comprender la magnitud del problema y su impacto en la salud y la productividad de este tipo de operarios. Y en segundo lugar, porque facilita la identificación de los factores de riesgo laborales más relevantes que constituyen el desarrollo de esta patología en esta población. Finalmente, los resultados de esta evaluación pueden fundamentar al diseño o implementación de estrategias de prevención y programas de intervención ergonómica dirigidos a mitigar los riesgos laborales, mejorar la calidad de vida de los trabajadores en Latinoamérica. En este contexto, en la presente investigación se plantea como objetivo principal evaluar la bibliografía que se encuentre sobre la relación que existe entre hernia discal lumbosacra como enfermedad laboral en Latinoamérica. Cada estudio encontrado será valorado por la metodología CASP, que es un programa de habilidades en lectura crítica de evidencia clínica que consta de una serie de preguntas, generalmente 10, 11 preguntas dependiendo del estudio que vayamos a analizar, y nos permite descartar o aprobar el artículo evaluado. Estos servirán para dar respuesta a la prevalencia, a la situación actual y la valoración de casos con fallos de sentencia que encontremos en el transcurso de la investigación. Para terminar, el impacto de este estudio contribuirá significativamente al desarrollo de la investigación y la producción del conocimiento en el campo de la ergonomía y de la medicina laboral. Esta investigación también fomenta la colaboración entre académicos, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo el intercambio de conocimientos. Planteamiento del problema. Según la National Cancer Institute, una hernia es un abultamiento de un órgano interno a través del área débil o ruptura de un músculo o un tejido que lo mantiene en su lugar. Plantea que la mayoría de las hernias se presentan en el abdomen, pero en este caso hablaremos sobre la hernia discal lumbosacra. La hernia discal es una enfermedad en la que parte del disco intervertebral de la columna, el núcleo pulposo, se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce un dolor intenso. El dolor suele ser incapacitante y más si la persona continúa con sus actividades laborales, pudiendo ocasionar pérdida de fuerza en las piernas y muy rara vez incontinencia urinaria. Específicamente en cargos operacionales, como lo son los conductores de tractocamiones, operarios de máquinas pesadas, soldadores, operarios de carga y descarga, que es el tipo de población objetivo de este estudio.
Este tipo de hernia podría ser considerada como enfermedad laboral o profesional en las personas que realizan tareas que requieren movimientos repetitivos o posiciones forzadas de la columna vertebral, lo cual implicaría la imposibilidad de trabajar en el desarrollo de sus actividades y generalmente ocasiona una baja laboral, ausentismo laboral o incapacidad. En los últimos años, el ausentismo laboral en Colombia, a consecuencia de los accidentes e enfermedades laborales, se ha mantenido relevantemente estable, según una investigación realizada por el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, para evaluar el ausentismo laboral hasta el año 2012, arrojando un resultado del 3 al 5%, sugiriendo una consistencia en las prácticas de seguridad laboral, prevención de riesgos en el interior de las compañías que participaron en el estudio, con un ausentismo promedio de 6.3 días al año. Estamos hablando del año 2002 por enfermedad laboral. ¿Cuál es la formulación del problema? Entonces, de toda esta problemática que se genera o se ha generado la necesidad de evaluar cuál es la relación que existe entre la hernia discal lumbosacra en operarios de carga y descargue y la enfermedad profesional. Hablemos un poco sobre los objetivos de esta investigación. El objetivo general es evaluar la bibliografía encontrada sobre la relación que existe actualmente entre una hernia discal lumbosacra en operarios de carga y descargue y la enfermedad profesional o laboral en Latinoamérica. Los objetivos específicos son describir la prevalencia de casos de hernia discal lumbosacra como enfermedad profesional en el cargo operativo de carga y descargue en Latinoamérica, según la literatura consultada, para tomar como indicador de las condiciones de trabajo. Analizar la situación actual de los operarios de carga y descargue relacionados con hernia discal lumbosacra con origen ocupacional en Latinoamérica, según la literatura consultada, para medir su importancia en el ámbito de la salud ocupacional y valorar casos encontrados durante el proceso de revisión de la literatura con fallos en sentencia que estén relacionados con el objetivo general para resaltar su importancia legal. Hablemos un poco de la justificación de esta investigación. Es importante reconocer las causas o factores de riesgo de las hernias, que bien pueden ser consecuencia de un esfuerzo o de varios accidentes o microtraumatismos, siendo importante recordar que los trastornos musculoesqueléticos representan el 59% de las enfermedades profesionales registradas por las estadísticas europeas y son la principal causa de ausentismo laboral de más de 3 días con incapacidad temporal, sin que se apliquen medidas de prevención, medidas de protección y controles adecuados para minimizar estas causas. Estos trastornos incluyen una variedad de condiciones inflamatorias y degenerativas que afectan músculos, tendones, ligamentos nerviosos y vasos sanguíneos, que cada día afectan a la población laboral, por lo que en la actualidad la ergonomía ha cobrado importancia en la prevención de estos trastornos y su contribución a la salud de los trabajadores en la búsqueda del bienestar laboral. Toda esa problemática lleva al Ministerio de la Protección Social en Colombia a elaborar una guía de atención integral basada en la evidencia para dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionadas con la manipulación manual de cargas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo, la cual emite recomendaciones basadas en la evidencia para la prevención, diagnóstico y tratamiento con un enfoque integral. En esta investigación se adopta un estudio cualitativo empleando una metodología basada en la revisión bibliográfica exhaustiva para analizar la compleja relación entre la hernia discal lumbosacra y su reconocimiento como enfermedad laboral en Latinoamérica. Dada la naturaleza multifuncional de esta condición y la variedad de su interpretación legal y médica,
por lo que este enfoque permite explorar a profundidad las percepciones, criterios y desafíos asociados a su diagnóstico y clasificación en el ámbito laboral, contribuyendo a generaciones de conocimiento relevante para la prevención de diagnóstico y la protección de nuestros trabajadores en Latinoamérica. Bueno, ahora hablemos un poco sobre el marco de referencia. Empecemos con los antecedentes. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, la hernia es una salida de contenido de una cavidad o espacio orgánico al exterior. En otras palabras, es un saco que se forma al salir por un punto débil del tejido. Por lo tanto, encontramos varios tipos dependiendo de la localización o el órgano que está afectando en el cuerpo. Para el año 2022, el Ministerio de Trabajo en Colombia informó que cerca de 32.000 enfermedades laborales fueron diagnosticadas y calificadas, siendo las más frecuentes túnel del carpo, epicondilitis, trastornos mentales como la ansiedad y la depresión y las hernias discales. Para esta última, los factores de riesgo biomecánicos como la posición de la columna vertebral en flexión, el levantamiento de carga, la manipulación de un peso mayor a 15 kilogramos, la postura del cuerpo mientras caminamos, mientras cargamos mientras tenemos la carga, la exposición a vibración del cuerpo entero y el tiempo de la exposición. Son elementos fundamentales para tener en cuenta en el proceso de calificación de origen de una enfermedad discal lumbosacra. Varios trabajos investigativos exponen que la causa más frecuente de las hernias discales son el manejo de carga pesada y el poco conocimiento sobre ergonomía que tienen los empleados, especialmente cuando se toma del piso la carga con movimientos bruscos del cuerpo, cuando se realizan tareas físicamente agotadoras y al soportar vibraciones que afectan todo el cuerpo. Además que tener que inclinarse y girarse con mucha frecuencia, o sea, los movimientos repetitivos. Otro estudio realizado concluyó que el trabajo pesado influye en la aparición de hernia discal, pero el único factor predisponente significativo era el salario bajo y que el tratamiento quirúrgico era infrecuente. Este estudio indicaba que las condiciones socioeconómicas de la población trabajadora, cuando son de estratos o que tienen ingresos bajos, se convierten en un factor de riesgo alto para el desarrollo de una hernia discal y que por ende no tienen acceso a procesos quirúrgicos. Recordemos que generalmente las personas que trabajan en carga y descargue son personas que no tienen conocimientos educativos, no tienen estudios educativos. Bueno, continuamos con el marco teórico. ¿Qué es una hernia discal lumbosacra? Se denomina hernia discal a la salida del material del núcleo pulposo a través del anillo fibroso roto, como lo podemos mirar en la imagen. En otras palabras, una hernia discal ocurre cuando el núcleo pulposo, que es la parte central y gelatinosa del disco intervertebral, se desplaza, o sea, se sale por una fisura en el anillo fibroso a la capa externa del disco. Cuando esta salida se ocasiona en la región lumbosacra, que es la parte baja de la espalda, más específicamente en el segmento vertebral L4, L5 o en el L5S1, se denomina hernia discal lumbar o hernia discal lumbosacra, porque es lumbar y además en el sacro. Esta protrusión puede presionar los nervios cercanos, causa dolor intenso, entumecimiento y debilidad en las piernas. ¿Cuáles son las causas? Degeneración del disco. El desgaste natural relacionado con la edad es la causa más común. Hay lesiones como levantar objetos pesados de forma incorrecta
o sufrir un traumatismo en la espalda. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La genética, el tabaquismo, la obesidad, los trabajos que implican levantamientos de objetos pesados, movimientos repetitivos y vibraciones del cuerpo entero. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor lumbar que se irradia hacia la pierna, generalmente la pierna derecha, dolor ciático, entumecimiento, hormigueo de las piernas, debilidad muscular, y el dolor empeora cuando la persona se encuentra sentada, tose o estornuda. ¿Cuál es el diagnóstico? Se hace un examen físico por tu historial médico y con pruebas de imagenología, como una resonancia magnética o una tomografía computarizada. El tratamiento se encuentran de dos tipos, el tipo conservador y el tipo quirúrgico. El conservador es el reposo, el mantenimiento, medicamentos para el dolor, terapias por fisioterapeuta e inyecciones con corticoides. Y el quirúrgico, que es para casos graves, donde el tratamiento conservador no trae ninguna mejoría al paciente. Y se hace una disectomía. ¿Cuál es la prevención? Mantener el peso saludable, hacer ejercicios regularmente y levantar los objetos de forma correcta. Hablemos un poco de lo que es una enfermedad laboral o profesional. La Organización Internacional del Trabajo define las enfermedades profesionales de acuerdo con el Protocolo 2002 del Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, donde dicha entidad internacional agrega sobre las prestaciones en casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y dice que todo miembro debería, en condiciones prescritas, considerar como enfermedad profesional las que se sabe provienen de la exposición a sustancias o condiciones peligrosas inherentes a ciertos procesos, oficios u ocupaciones. Para la OIT, una enfermedad profesional contiene dos elementos principales. Uno es la relación causal entre la exposición en un entorno de trabajo o actividad laboral específico y otro es una enfermedad específica. El hecho de que dentro de un grupo de personas expuestas, la enfermedad se produce con una frecuencia superior a la tasa media de la morbilidad del resto de la población. Hablemos un poco sobre la actividad de cargue y descargue. La actividad de cargue y descargue es fundamental en la cadena de suministro y de logística. Posee diversas cualidades que la hacen esencial para el movimiento eficiente de mercancías, como lo son eficiencia y rapidez. Minimizan los tiempos de inactividad de los vehículos y optimizan los tiempos de entrega. Organización y planificación. Una buena organización evita daños en la mercancía y optimiza el uso de los vehículos y es crucial para la eficiencia. Seguridad. La seguridad es importante tanto para los trabajadores como para la mercancía. El uso de equipos de protección personal, la aplicación de técnicas de levantamiento seguras y la correcta ejecución de la carga previenen accidentes. En conclusión, es uno de los procesos complejos que requiere eficiencia, seguridad, organización y coordinación para garantizar el flujo de la mercancía a lo largo de la cadena de suministro y la protección del trabajador. Ahora les hablaré sobre el marco conceptual, unos conceptos importantes que debemos tener en cuenta en esta investigación. ¿Qué es enfermedad laboral? Es contraída como resultado de la exposición de factores de riesgo inherentes a la actividad que hace la persona o el medio en que se desenvuelve el trabajador o en el que se ve visto
obligado a trabajar. La ergonomía es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones de los seres humanos y los elementos del sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema. Factor de riesgo. Son aquellas condiciones presentes en el ambiente de trabajo que pueden afectar la salud física, la salud mental y social de los trabajadores, generando accidentes, enfermedades o malestares. Incapacidad laboral. Es la situación de pérdida de capacidad laboral consecuente a las limitaciones funcionales derivadas de una enfermedad o una lesión obtenida en el trabajo. Lumbalgia. La lumbalgia es la presencia de dolor en la región lumbar, a saber, del borde de las costillas y los glúteos. Puede durar poco tiempo o mucho tiempo y puede afectar a cualquier persona. Salud ocupacional. Es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades, accidentes y la eliminación de factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Seguridad ocupacional. Es una disciplina que se ocupa de la prevención de los riesgos laborales y su objetivo es crear y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable. Lo que busca es minimizar la posibilidad de ocurrencia de un accidente o de una enfermedad profesional. Y vértebra son los huesos que forman la columna vertebral. Su función es proteger la médula espinal y permitir el movimiento del tronco. Se divide en cervical, torácica, lumbar, sacra y coccygia. En cuanto al marco histórico, vamos a enfatizarnos en lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo. La OMS reconoce los trastornos musculoesqueléticos, incluyendo el dolor lumbar y las hernias discales, como una causa importante de discapacidad a nivel mundial y un problema de salud pública. Y sus recomendaciones se centran en la prevención primaria, que es promoción de la actividad física, mantenimiento del peso saludable, abandono del tabaquismo, adaptaciones ergonómicas en los lugares y los puestos de trabajo para reducir la tensión y el estrés durante el trabajo físico directo hacia la columna. El manejo y tratamiento enfatiza en enfoque multidisciplinario que puede incluir fisioterapeuta, ejercicio, apoyo psicológico, social y ayuda a las personas a controlar el dolor y reanudar sus actividades. Si bien no se enfoca a ella específicamente en el origen laboral, su directriz general sobre lumbalgia, la recomendación de adaptaciones ergonómicas en el trabajo son relevantes. En el caso de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, tiene un enfoque mucho más directo en la relación entre salud y trabajo. Y sus recomendaciones y convenios buscan proteger a los trabajadores de enfermedades profesionales, incluyendo aquellas de origen musculoesquelético, las que estamos investigando en este trabajo. En cuanto a los convenios y recomendaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, la OIT ha adoptado varios convenios y recomendaciones que incitan a los países a establecer sistemas para prevenir accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Las listas de enfermedades profesionales, la OIT promueve la elaboración y actualización de las listas de enfermedades profesionales a nivel nacional. Hablemos de Colombia. Si bien la inclusión específica de la hernia discal como enfermedad laboral varía entre los países en Latinoamérica, la OIT aboga por un reconocimiento adecuado de las enfermedades relacionadas con la exposición a factores de riesgo de trabajo, como la manipulación de cargas pesadas, posturas forzadas y movimientos repetitivos, que son factores reconocidos para una hernia discal. En cuanto a las guías y materiales informativos,
La OIT ha publicado varias guías y materiales informativos sobre la prevención de riesgos ergonómicos de trastornos musculoesqueléticos en los lugares de trabajo. Y apoyo las legislaciones nacionales. La OIT trabaja con los gobiernos en Latinoamérica, con los gobiernos de cada país en Latinoamérica, para fortalecer su legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo y para garantizar el reconocimiento de la protección de los trabajadores frente a las enfermedades profesionales. Marco legal. Vamos a hablar sobre algunos decretos, los decretos más importantes en cada uno de los países de Latinoamérica que se pudo hallar en el proceso de investigación de la bibliografía. Encontramos el decreto 1467 del 2014 en Colombia, que adopta la tabla de enfermedades laborales. Dentro de esta tabla se incluyen las patologías lumbares relacionadas con la manipulación de cargas y otros factores de riesgo presentes en el entorno laboral. Igualmente en Colombia encontramos la guía de atención integrada basada en la evidencia, que es realizada por el Ministerio de Salud y la Protección Social para el dolor lumbar y la enfermedad discal. En Brasil encontramos la ley 8213 del 91, que habla sobre los planes de beneficios de seguridad y salud, de seguridad social, y establece los criterios para el reconocimiento de enfermedades y accidentes laborales. La ley 16.744, esta ley es chilena y es el marco legal principal que regula los accidentes laborales y las enfermedades profesionales en este país. Y la ley orgánica de prevención de condiciones de medio ambiente y del trabajo, esta ley es venezolana, fundamental en este país porque establece el marco legal para la seguridad y salud en el trabajo, los deberes y derechos de los trabajadores y los empleados. En materia de prevención de riesgos laborales, la responsabilidad del empleador y garantiza un medio de trabajo seguro y estable. La ley 16074 en Uruguay, esta ley está relacionada con accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y establece las responsabilidades del Banco del Seguro del Estado, que es el encargado de la cobertura de las contingencias en cuanto a lo que es las enfermedades profesionales e incapacidades laborales. Y las guías de la ARL en Colombia, el administrador de riesgos laborales, estas también cuentan con guías y protocolos específicos para la atención de hernias discales lumbosacras de origen laboral. Ley de riesgos de trabajo número 24557 y sus decretos reglamentarios en Argentina. Esta es la normativa vigente para pacientes con hernia discal lumbar de origen laboral. En particular el decreto número 49 del 2014, el cual incorporó la hernia discal lumbosacra con o sin compromiso regular que afecte al segmento columnar. Es importante aclarar que el único país de Latinoamérica donde no se exige tanto el nexo causal para decir que la hernia discal es de origen laboral, obviamente la persona tiene que trabajar en esa área y desempeñarse y estar expuesto a esos factores de riesgo que ya hemos visto en el transcurso, es en Argentina. Continuamos con el marco metodológico. Con el objetivo de realizar una evaluación de la bibliografía existente sobre la relación entre una hernia discal lumbosacra y la enfermedad profesional en cargos operativos, en este caso de carga y descarga, como referencia para la búsqueda de documentos, tomamos a Latinoamérica, relacionándolo artículos encontrados en una base de datos como soporte investigativo. El enfoque y el tipo de estudio y diseño de investigación. Este estudio es de tipo descriptivo con revisión de la literatura científica disponible sobre hernia discal lumbosacra como enfermedad profesional en cargos operativos, más específicamente de carga y descarga. Es una investigación de enfoque cualitativo en mención de que busca estimar el problema mediante la interpretación de
y comprensión de los datos arrojados en la revisión de la literatura científica. Además, porque parte del planteamiento del problema de objetivos, utilizando un orden para recolectar y organizar los datos. Los elementos del análisis. Se consideran artículos, ensayos, tesis de grados y casos clínicos en idiomas inglés y portugués y en español. Y demás idiomas y demás artículos de interés, en revistas indexadas nacionales y internacionales, en este caso de Latinoamérica. El trabajo de grado o este proyecto se desarrolló en un plazo de 4 meses, cumpliendo cada uno de los objetivos y teniendo una revisión por parte de nuestro docente asesor. La técnica de recolección de información. Se realiza una evaluación de los registros encontrados en el proceso de la revisión de la literatura y de revistas indexadas y de medicina laboral en Latinoamérica con relación al tema en mención, que permite hacer un análisis y así desarrollar los objetivos propuestos. En esto se incluían artículos, casos clínicos, ensayos y tesis de grado. Estos artículos, todos los documentos con un tiempo no mayor a 10 años. El artículo, en lo que corresponde a las técnicas para análisis de la información, el análisis de contenido encontrado sobre la temática en estudio y para la valoración de la metodología, eso serán las listas CASPES, la cual es una metodología que permite un análisis crítico, presentando una lista con una serie de preguntas. Eso es para estudios cualitativos, para estudios cuantitativos, casos y controles, etc. Consideraciones éticas de esta investigación. Según la resolución 8030 del 1993 en Colombia, esta investigación es sin riesgo, teniendo en cuenta que es una revisión de toda la documentación disponible sobre la relación que existe entre hernia discal lumbosacra como enfermedad laboral en operarios de carga y descargue. Por ende, no se va a ver reflejada la identificación ni el compromiso de los datos de ningún ser. Es un estado del arte. Análisis de los resultados. Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de bibliografía en bases de datos y revistas de salud ocupacional a nivel de Latinoamérica, se recopilaron 16 artículos relacionados con hernia discal lumbosacra como enfermedad laboral, de los cuales se destacaron 3 porque no cumplían con el criterio de inclusión de documentos no mayor a 10 años de publicación, y 4 que dentro de su desarrollo investigativo no complementaban el objetivo de esta investigación, el cual es evaluar la relación discal de la hernia discal lumbosacra como enfermedad laboral en operarios de carga y descarga. A los 9 artículos restantes se les realizó una validación por medio de las listas CASPES, donde se obtuvieron resultados de que 7 artículos hacían parte, o su estructura tenía que ver con estudios cualitativos. Se le aplicó la lista de CASPE para estudios o ensayos cualitativos, donde 7 dieron positivos, o sea, 7 cumplían con esas características y estaban aptos para hacer parte del análisis en esta investigación. Entonces restaban 2. Aquellos 2 hacían parte de estudios cuantitativos, que también cumplían con el 100% de los requisitos según la lista CASPE para iniciar el proceso investigativo. Para presentar el análisis de los resultados obtenidos anteriormente, vamos a dividir la información intentando dar respuestas a los objetivos específicos planteados en esta investigación. Con el fin, hablaremos de prevalencia, de la situación actual y de la situación legal de la hernia discal lumbosacra como operarios de carga y descargue como enfermedad profesional en Latinoamérica.
Empecemos con la prevalencia. La prevalencia de casos de hernia discal lumbosacra como enfermedad profesional en operarios de carga y descargue es un problema significativo. Aunque la información encontrada para este caso en particular es limitada, sin embargo podemos inferir una alta prevalencia basándonos en datos generales sobre dolor lumbar y lesiones musculoesqueléticas, los cuales tienen como punto clave la alta exposición a factores de riesgos como lo son levantamiento y manipulación manual de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos, flexión y rotación del tronco, sobreesfuerzo físico y la vibración de cuerpo entero por uso de maquinarias durante las tareas de carga y descarga. La literatura indica que un porcentaje considerable de la población trabajadora en Latinoamérica presentaba dolor lumbar, pudiendo ser precursor o sintomatología de hernia discal. Se estima que 619 millones de personas padecen lumbalgia, que es la principal causa de discapacidad en el mundo. Un estudio realizado en operadores portuarios a quienes la ocupación comprende movilizar cargas pesadas y un trabajo vigoroso, la prevalencia del dolor lumbar fue del 35%. Y aunque la intensidad del dolor fue moderada, el porcentaje de discapacidad fue mínimo. En algunos países de Latinoamérica, como en Argentina, como les dije anteriormente, la hernia discal lumbosacra con compromiso radicular se reconoce como una enfermedad profesional relacionada con la carga de posturas forzadas y gestos repetitivos de columna lumbar. En Colombia, la alta prevalencia de dolor lumbar en la población trabajadora lo hace reconocer como un problema de salud pública y se encuentra entre las primeras causas de reubicación laboral, pensión por invalidez o incapacidad en el trabajo. Se estima que aproximadamente un 80% de la población trabajadora en Colombia ha experimentado o experimenta un dolor lumbar. Si bien no se especifica el cargo de carga y descarga, la legislación colombiana reconoce las hernias discales de origen laboral cuando se asocian a factores de riesgo como la manipulación manual de cargas, las posturas forzadas y los movimientos repetitivos, que son condiciones comunes en esta actividad. Diversos estudios en Perú señalan una alta prevalencia del dolor lumbar en la población trabajadora que realiza actividades de carga. Un ejemplo de ello es un estudio que se realizó en el mercado mayorista de Lima, donde se encontró que la prevalencia del dolor lumbar en los últimos 3 meses fue del 68%. Si bien no se enfoca específicamente en actividades de carga y descarga, pero nos puede inferir o nos hace referencia porque además tiene una alta carga musculoesquelética, el trabajo es similar y se demuestra nexo causal entre hernia discal y las condiciones de trabajo inherentes en la actividad. Por su parte, diversos estudios brasileños han documentado una prevalencia de dolor lumbar en trabajadores que realizan manipulación manual de cargas. Esta condición es un factor de riesgo importante para el desarrollo de hernia discal lumbosacra, llevando la legislación de este país a través de normas a reconocer que este tipo de hernia podría ser considerada enfermedad ocupacional si se logra establecer un nexo causal. Un estudio sobre prevalencia de enfermedades profesionales en el Ecuador entre el 2017 y el 2023 encontró que los trastornos musculoesqueléticos representan el 88% de las patologías calificadas como profesionales, siendo la patología de columna lumbar una parte importante de este porcentaje. Dice que la mayoría de esta enfermedad se le da a los hombres y que además han realizado diversos estudios a nivel mundial orientados a la detección de dolor lumbar y relacionados con la actividad de carga y descarga. Se ha evidenciado una prevalencia del 80% de prevalencia en esta actividad laboral, pero es muy escasa con respecto a la hernia discal. Dice que ser hombres con índice de masa corporal mayor a 25 y trabajar como operarios son factores que influyen en la percepción de síntomas y molestias a nivel lumbar. Se resalta en este estudio que es el mayor número de personas laborales con síntomas en la región lumbar de las que se ha reportado en las estadísticas médicas. Este hallazgo confirma lo reportado por otros autores, en cuyas investigaciones el dolor lumbar
resultó ser uno de los síntomas musculoesqueléticos con mayor frecuencia asociados a estrés laboral y el manejo de carga. Situación actual y su importancia. La situación actual de los operadores de carga y descarga en Latinoamérica en cuanto a la relación con hernia discal lumbosacral de origen ocupacional es un problema significativo. La literatura nos reveló varios puntos claves. Primero, alta exposición. Los operadores de carga y descarga en Latinoamérica están altamente expuestos a factores de riesgo biomecánicos asociados al desarrollo de hernia lumbar. Carga física. La manipulación manual de cargas es una de las principales causas de lumbalgia y hernia discal de origen laboral. Factores individuales. Si bien el origen es ocupacional, factores individuales como la obesidad pueden aumentar la sensibilidad a hernia discal. Algunos estudios también revelan que la edad, el estrés y que los salarios bajos son un factor de riesgo. Población afectada. Los hombres en edades productivas entre 30 y 45 años parecen ser un grupo particularmente afectado debido a su mayor participación en actividades laborales que implican carga física. Prioridad de intervención. Dada la alta prevalencia y el impacto de la hernia discal de origen ocupacional, se destaca la necesidad de implementar medidas preventivas y de intervención efectivas en el ámbito de la salud ocupacional. Enfoque multidisciplinario. El abordaje de esta problemática requiere un enfoque multidisciplinario que involucre la evaluación de riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo, la implementación de programas de capacitación sobre técnicas de levantamiento seguro y la adaptación de los entornos laborales y la vigilancia de la salud en los trabajadores. Marco legal. En algunos países de Latinoamérica como Argentina, la hernia discal lumbosacral con compromiso radicular que afecta a un solo segmento columnario es considerada una enfermedad profesional bajo ciertas condiciones, lo que subraya la importancia de su reconocimiento y manejo en el ámbito legal de la salud ocupacional. En el resto de los países, solo si el operario logra demostrar nexo causal. Principal causa de incapacidad. La lumbalgia puede derivar en hernia discal. Se constituye como una de las principales causas de incapacidad laboral en Latinoamérica a nivel mundial. Ausentismo laboral. Esta condición genera un importante ausentismo laboral con consecuencias pérdidas económicas tanto para los trabajadores como para la empresa. Costos adicionales. Los costos generados por la atención médica, las licencias laborales y la disminución de la productividad hacen de la hernia discal un problema de salud pública y ocupacional. Deterioro de la calidad de vida. Más allá del impacto económico, la hernia discal esta significativamente afecta la calidad de vida de los trabajadores que la padecen, limitando su funcionalidad y generando dolor crónico, la mayoría de las veces una incapacidad. Investigación continua. Es fundamental continuar la investigación sobre los factores de riesgos específicos en diferentes contextos laborales en Latinoamérica para desarrollar estrategias de prevención y control más efectivas. Las razones principales de esta falta de información son diversidad de sistemas judiciales. Cada país en Latinoamérica tiene su propio sistema judicial con diversas formas de registrar y publicar las sentencias. No hay una base de datos regional unificada para los casos que se presenten. Protección de datos. Los procesos judiciales a menudo involucran información personal sensible, lo que limita la publicación masiva y detallada de criterios. Variedad en la calificación de enfermedades profesionales. Los criterios y procedimientos para calificar una enfermedad como profesional varían significativamente entre los países de la región. Y la falta de estudios agregados es que no se han realizado estudios a nivel latinoamericano que recopilen y analicen específicamente este tipo de fallos judiciales. En general, la legislación laboral en la región tiende a proteger a los trabajadores en casos de enfermedades derivadas de las condiciones de trabajo,
Pero indudablemente existen fallos judiciales en diferentes países de Latinoamérica que han reconocido el origen profesional de hernia discal en estos trabajadores, especialmente cuando se presenta evidencia sólida del nexo causal entre las tareas laborales y la patología. Discusiones. En la discusión del logro de los objetivos de esta investigación se realizó una revisión de la literatura de manera exhaustiva y dentro de las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de esta investigación fueron la jornada laboral del autor, el poco tiempo que dio la universidad para la recolección de la información y análisis de los resultados. A pesar de esto, se concluyó que en todo el mundo la lumbalgia crónica es una causa importante de pérdida de trabajo, restricción de la participación en actividades y disminución de la calidad de vida. Todo esto por su elevada prevalencia y representa una enorme carga económica para la sociedad. Se debe considerar un problema de salud pública y que exige una respuesta inmediata y adecuada. Uno de los objetivos indicaba describir la prevalencia de casos de hernia discal lumbosagra como enfermedad profesional, lo que podría ser un indicador de las condiciones de trabajo y que definitivamente nos permite inferir que las condiciones laborales de los trabajadores que desempeñan el cargo de levantamiento de cargas tienen poca supervisión por parte de las empresas. Y aunque no hay una cifra específica para la prevalencia debido a la variabilidad de los estudios, la población analizada y los métodos diagnósticos, se podría ofrecer una visión general basada en la literatura científica evaluadora, teniendo en cuenta que solo se incluyó en esta investigación bibliografías con 10 años de anterioridad. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil estima que la prevalencia del dolor lumbar, una condición donde la hernia discal es una causa común, afecta al 80% de la población en un momento de sus vidas. En trabajadores que manipulan cargas, la hernia discal es una patología frecuente, representando una importante pérdida económica y calidad y afectando la calidad de vida de las personas que la padecen. Es importante tener en cuenta que la información representa una visión general y la prevalencia específica puede variar entre diferentes países de Latinoamérica y en grupos laborales específicos. Se necesitan más estudios epidemiológicos enfocados en la población para obtener datos precisos. En cuanto a la situación actual de los operarios de carga y descargue, en Latinoamérica los coloca como una población de alto riesgo para el desarrollo de hernia discal lumbosacra. Sus operarios implican movimientos repetitivos, levantamientos de objetos pesados, posturas forzadas y privaciones. Todos estos son factores de riesgo biomecánicos que están bien establecidos para causar esta condición. Se hace fundamental que los profesionales de la salud incluyan una evaluación detallada de la historia ocupacional al abordar pacientes con este tipo de dolor, lo que permite orientar y sospechar a los clínicos y dirigir las pruebas diagnósticas para establecer la etiología del dolor y planificar el tratamiento y rehabilitación. Obviamente, sin olvidar las condiciones médico-legales y laborales. Para el cumplimiento del último objetivo, lamentablemente, no existe una cifra de casos con fallo judicial y mucho menos acceso público a estos datos, lo que no permitió el cumplimiento del mismo. Las causas propuestas en este estudio fueron la diversidad de los sistemas judiciales, la protección de los datos, la variabilidad en la calificación de las enfermedades, que ya se los hablé anteriormente. Esta falta de información subraya la importancia de este estudio, incluso si no puede basarse directamente en precedentes judiciales o casos públicos. Esta investigación brinda un paso para identificar las necesidades de mayor transparencia judicial y el acceso público a la información legal en Latinoamérica como un medio para fortalecer el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y la justicia, o para explorar un tema desde otras perspectivas.
A realizar una evaluación de la relación existente entre hernia discal lumbosacra como enfermedad laboral en operadores de carga y descarga en Latinoamérica, concluimos que de los datos recolectados se esperaba mayor información debido a la relevancia del tema a nivel de seguridad y salud en el trabajo, medicina laboral y salud pública a nivel mundial. Pero muy pocos estudios estaban relacionados con la actividad de carga y descarga, siendo esta una labor muy común y que no requiere estudios profesionales. La mayoría de las personas que realizan este tipo de trabajo lo hacen de manera informal, lo que afecta el registro de estadísticas oficiales y su control a nivel de seguridad de medicina y medicina ocupacional. Fue imposible obtener información precisa sobre la situación actual de la hernia discal lumbosacra en operadores de carga y descarga, destacando que la mayoría de ellos tienen condiciones de trabajo inadecuadas, como por ejemplo, falta de capacitación en técnicas de levantamiento de manejo seguro. Muchos trabajadores no reciben formación adecuada de cómo levantar y transportar objetos de manera ergonómica, lo que lleva a utilizar técnicas incorrectas generando estrés en columna. Diseño ergonómico deficiente de los puestos de trabajo. Un entorno de trabajo mal diseñado con alturas inadecuadas para la carga y descarga, espacios reducidos o espacios inadecuados puede obligar a los trabajadores a adoptar posturas riesgosas y a los ritmos de trabajo acelerados, descansos insuficientes y falta de rotación de tareas, lo que puede llevar a fatiga muscular para atender las demandas físicas del trabajo. En fin, su alta incidencia radica en la falta de medidas preventivas adecuadas y la persistencia de condiciones laborales desfavorables. Una limitación significativa en esta investigación radica en la ausencia de acceso público a los fallos judiciales y registros de casos radicados en Latinoamérica. La opacidad de los procesos judiciales puede dificultar la redención de cuentas o la identificación de patrones o tendencias en las decisiones judiciales. A pesar de esa limitación, la presente investigación busca ofrecer una perspectiva valiosa a través del análisis de la bibliografía, lo que subraya la necesidad de futuros estudios que aborden directamente los desafíos de la transparencia judicial en Latinoamérica. Para terminar, considerando las limitaciones identificadas, recomendamos para futuras líneas investigativas estudios epidemiológicos enfocados en la prevalencia e incidencia de hernia discal lumbosacra en población laboral de alto riesgo en Latinoamérica, estudios comparativos entre diferentes sectores económicos y países de Latinoamérica para identificar posibles variaciones debido a las condiciones laborales, la legislación o las prácticas preventivas. Investigar cómo se aplica en la práctica la legislación sobre enfermedades laborales en países de Latinoamérica en casos de hernia discal lumbosacra en trabajadores de carga y descarga y analizar los criterios utilizados para establecer el nexo causal. Estas recomendaciones buscan abordar las lagunas de conocimiento que se han identificado y contribuir a una mejor comprensión, prevención y reconocimiento de la hernia discal lumbosacra como enfermedad laboral en la población trabajadora de Latinoamérica, más específicamente en operarios de carga y descarga. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero tengan buen día. Bendiciones.